Bueno, vamos a repasar un poco la relación triádica del signo para Peirce, las clasificaciones de interpretante y de objeto. Voy a intentar dar algunos ejemplos a ver si queda un poco más claro y lo seguimos trabajando en clase. Primero volvemos para siempre volver y comenzar desde acá, desde la definición de lo que es un signo para Peirce. Un signo es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Algo que para alguien, si alguien es el intérprete, sería donde se va a generar el interpretante, representa o se refiere a algo, el objeto, en algún aspecto o carácter. Ahí vamos a tener la definición entre la diferencia entre objeto inmediato y objeto dinámico. O como decimos nosotros, un signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien en algún contexto o situación. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona, que es el intérprete, un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado, que es el interpretante. El signo está en lugar de algo, su objeto está en lugar de ese objeto no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces se llama el fundamento del representante. Y eso nos da pie para entrar directamente, esto es un montón, pero me parece importante tener en un solo pantallazo visual las definiciones, nos da pie para entrar directamente a la diferencia entre objeto inmediato y objeto dinámico. Decíamos, un signo es algo que está en lugar de otra cosa, pero no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea. El objeto en todos sus aspectos, ¿sí?, sería el objeto dinámico, que dice, es la realidad que arbitra la forma de determinar el signo a su representación. Tiene una existencia independiente respecto del signo que lo representa. Si yo tengo una fotografía del mar, el mar, como realidad, existe por fuera de esa fotografía. Y como decíamos, no importa, o sea, no lo piensen de una cuestión de existencia en nuestro mundo físico, sino existencia en el mundo de los signos. Si yo tengo un dibujo de un unicornio, los unicornios existen por fuera de ese dibujo. Una tira de Mafalda, Mafalda como personaje existe por fuera de esa tira. Ahora, para que el signo pueda representarlo, debe ser algo conocido para el intérprete, un conocimiento colateral resultado de semiosis anteriores. ¿Se acuerdan cuando surgen estas preguntas de, che, pero si yo no conozco, veo una tira de Mafalda, si yo jamás en mi vida he visto a eso, no conozco, no entiendo qué significa, va a haber o no va a haber proceso de semiosis, de significación, y la realidad es que el signo no va a conseguir representar a ese objeto Mafalda, pero va a haber un proceso de significación porque hay otros signos jugándose ahí que representan a objetos que yo sí conozco. El lenguaje historieta me va a permitir entender que eso es una historieta, si bien aunque yo no conozca Mafalda, bueno, habría que ver lo que pasa en la tira, etc. Incluso aunque yo no conozca Mafalda, hay un signo que representa a una niña y eso me va a permitir entender algo, pero digamos, para que el signo represente al objeto dinámico que quiere representar, es importante que el intérprete ya tenga un conocimiento. Ahora fíjense lo que dice acá, que ese conocimiento colateral es resultado de semiosis anteriores, ¿sí? Esto es muy importante en relación a la teoría del conocimiento de Peirce, que solo podemos pensar y conocer a través de signos, ¿sí? Por ahí, con casos como Mafalda, digamos que es un personaje de ficción, es más sencillo entenderlo. Si yo veo una imagen de Mafalda, todo lo que a mí me genere ver esa imagen, todo el interpretante que aparezca, que ahora vamos a ir a eso, el interpretante final, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? Surge única y exclusivamente de una suma de muchas semiosis diferentes, anteriores, de muchos signos que yo he recibido respecto a Mafalda. Vi y leí diferentes tiras, alguien me habló de Mafalda en diferentes contextos y situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso con la luz de mi propio sistema de valores, ideología, emociones y demás. Pero el conocimiento que yo tengo de ese objeto es solo a partir de muchas semiosis anteriores que han representado a Mafalda de alguna forma o de otra. Entonces, si yo hoy veo Mafalda, pienso en una niña que tiene un compromiso político y social muy fuerte, que tiene pensamientos y dichos muy diferentes para su edad, que le encantan los Beatles, que odia la sopa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están hechas de diferentes
diferentes semiosis, ¿no? A su vez, cada signo no representa al objeto dinámico en todos sus aspectos, sino solo resalta algunos rasgos y algunos aspectos de ese objeto dinámico. Entonces, yo sé que Mafalda odia la sopa porque hay ciertas tiras que tienen que ver con eso. En una tira que tiene que ver con que Mafalda odia la sopa, se está representando a esa niña desde un aspecto particular, desde ese aspecto de la niña que odia la sopa, que no es el mismo aspecto que en las tiras más políticas, ¿no? Entonces, el mismo objeto dinámico puede ser enfocado desde distintos puntos de vista. Esos rasgos o atributos que se resaltan en un signo del objeto dinámico son el fundamento, y es a través del fundamento desde donde se construye ese objeto inmediato. Para ir a un ejemplo concreto, con el mar, que estuvimos trabajando en la primera clase, todas estas fotografías tienen el mismo objeto dinámico que es el mar, pero sin embargo lo representan desde un punto de vista diferente, resaltando un aspecto diferente del mar. En estas dos tenemos un mar calmo, pero tenemos por ejemplo un mar al amanecer y acá un mar de noche, mientras que en esta otra tenemos un mar embravecido y en esta otra tenemos un mar en las profundidades. Yo sé, si yo pienso en el mar, puedo pensar en un mar embravecido y también en un mar calmo, en un mar cálido y en un mar frío, etcétera, 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 porque he estado en contacto con muchos signos que han representado al mar desde esos diferentes puntos de vista. Ahora, si yo veo esta fotografía, solamente veo un mar embravecido. No existe en esta fotografía la posibilidad de un mar en calma, de un mar agradable en ese sentido, ¿no? Sin embargo, yo puedo entender que el mar también es muchas otras cosas. Acá, por ejemplo, aparece un atributo totalmente diferente del mar en este fotomontaje que nos muestra que debajo de la ola está llena de plástico. Entonces, este es un signo que representa la contaminación en el mar, podríamos decir, ¿no? Pero representa el mismo objeto dinámico que es el mar, pero bajo un aspecto distinto. ¿Cuál es el rasgo que resalta? Es el rasgo de la contaminación humana en el mar, o como el mar está en riesgo por esa contaminación. Todos estos son el mismo sistema de signos que sería la imagen, un sistema visual, pero también, por ejemplo, en las poesías que habíamos trabajado el primer día, fíjense en este extracto del poema de Peri Rossi, cada uno de estos versos, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal, yo puedo tomar todo el poema como un signo que está en lugar del mar, pero también puedo tomar cada uno de estos versos como un signo diferente. Entonces, si yo digo la mar antigua, se está representando al objeto mar desde un aspecto particular que tiene que ver con la antigüedad del mar, el hecho de que existe desde siempre. No se está hablando del color del mar, ni se está hablando de si es lindo o feo, o de si es calmo o está embravecido, si está limpio o contaminado. Se está hablando únicamente de su edad. Después, cuando dice la mar continua, se está hablando de otro aspecto, que es su extensión. Mismo objeto dinámico, representado con un objeto inmediato diferente. ¿Bien? Luego de ir a los objetos, un signo representa entonces, está en lugar de otra cosa, para alguien que va a generar en la mente de ese alguien un signo nuevo, ¿no? Que puede ser un pensamiento que se puede traducir en una conducta que yo puedo materializar en un signo diferente, pero primero siempre es un pensamiento, ¿no? Después yo lo puedo llegar a convertir en una conducta o en un acto. Y decíamos entonces que tenemos un interpretante inmediato, que sería como la definición de diccionario del signo, ¿sí? Es el concepto que comporta todo signo independientemente de su contexto y de las circunstancias de enunciación. Y me dice que es únicamente una posibilidad, una abstracción, porque todavía acá el interpretante no está materializado en el signo. Si yo pienso en el mar, diría, bueno, si es una masa de agua inmensa que cubre tanto por ciento de la Tierra, es el concepto independientemente de todo contexto. El interpretante dinámico, en cambio, es un evento singular y real, porque dice, es el efecto particular que un signo provoca en la mente de un intérprete en una situación concreta de enunciación y en un contexto determinado. ¿Bien? Entonces era este ejemplo del fuego,
en el cual yo puedo definir lo que es el fuego, pero según el contexto de enunciación me va a generar un efecto totalmente distinto si alguien grita fuego en el edificio, o si alguien me pregunta, ¿tenés fuego en la calle? O si escuchamos la canción de Sandro, Dame fuego, ¿no? Y a su vez, también lo interesante es que acá es donde se juega toda la cuestión más subjetiva, personal y particular, porque el efecto que produce en la mente de cada intérprete tiene algo en común, porque por eso decimos que podemos entendernos, que hay un código, que tenemos consensos que nos permiten comunicarnos, pero también tiene algo muy particular, no solo del contexto, sino también de el sistema de creencias, de valores, la ideología, el conocimiento, las semiosis anteriores que haya tenido cada uno y cada uno de ustedes. Ese mismo grito fuego no va a generar el mismo efecto si en ese edificio hay alguien que es bombero o hay alguien que ya sufrió un incendio o que incluso perdió a alguien de su familia por un incendio, ¿sí? Entonces el interpretante dinámico es ese efecto concreto que genera en ese contexto particular. Y el interpretante final, decimos que justamente es la conjunción, digamos, el inmediato y el dinámico, y es lo que genera un hábito que hace posible, dice, la interpretación recurrente y estable de un signo, que por un lado genera un cierto consenso entre una sociedad particular de cuál va a ser la significación de determinado signo y nos permite cierta regularidad en su interpretación, independientemente del aspecto particular que genere, el efecto particular que genere cada signo como interpretante dinámico. Fíjense que esto está bastante en relación también con cuál sea el fundamento del signo, el rasgo que se destaque, además del contexto. ¿Esto qué quiere decir? El interpretante final, ¿por qué nos da esa estabilidad particular? Porque a mí el efecto que me puede generar, ay, qué lindo ver el mar al amanecer, no es que yo, al ver esa fotografía del mar en el amanecer, me olvido absolutamente de que también existe el mar a la noche o que el mar se puede poner feo y también puede generar que las personas se ahoguen o los barcos naufraguen, o que el mar es una cosa inmensa e infinita, que acá tampoco se ve eso claramente, sino que justamente entra en relación el efecto particular que me genera esa imagen en ese contexto con todas las otras, con toda esa significación un poco más general que yo tengo en mi cabeza por el conjunto de otras semiosis, ¿no? Vamos con otro ejemplo, ya que estábamos con Mercedes Sosa. Yo voy avanzando, obviamente porque bueno, esto también es unilateral, espero que se pueda entender bien, pero anoten, bueno, si les sirve, vean el video varias veces, vuelvan al texto, vuelvan a leer, y preguntas puntuales o dudas que tengan, anótenlas, así las podemos ver en clase. Mercedes Sosa, todos estos son signos que están en lugar del mismo objeto dinámico que es Mercedes Sosa, pero resaltan a Mercedes Sosa desde un rasgo o aspecto particular. El objeto inmediato piensen que tiene que ver con la perspectiva, desde dónde enfoco a cierta realidad, ¿no? Entonces fíjense, estas tres portadas de revista de diario, las tres hablan de la voz, o sea, ya están enfocando desde un lugar particular que es su voz, Mercedes Sosa como cantora, como cantante. Pero una dice la voz rebelde, entonces el objeto inmediato se construye como la rebeldía de Mercedes Sosa, mientras otra dice la voz inolvidable y otra dice la voz de la esperanza. Mismo objeto dinámico, ¿sí? Mercedes Sosa, enfocada en un caso desde la rebeldía de su canto y en otro caso desde la esperanza que genera, ¿sí? En esta ilustración, por ejemplo, que se juega con esto del poncho y el contorno de Latinoamérica, se está resaltando un rasgo diferente. También se construye el objeto inmediato desde su ser cantante, por el micrófono, pero en cambio acá el atributo que se resalta tiene que ver con el americanismo de Mercedes Sosa, o la importancia de Mercedes Sosa en la música latinoamericana, ¿no? Un rasgo que en estas portadas no aparece, que tal vez a ustedes les puede venir también a la cabeza, digo, pueden relacionar automáticamente, pero eso ya es, justamente ya tiene que ver con el interpretante final y tiene que ver con el conocimiento colateral que ustedes puedan tener de Mercedes Sosa. Pero no aparecen ninguno de estos representámenes
la idea de Mercedes Sosa como una representante latinoamericana. Y en cambio acá sí aparece, ¿bien? En estas fotografías, bueno, después vamos a ver, muy interesante cuando avancemos con otro texto, el tema de cómo guía la interpretación ciertos lenguajes de signos más que otros. Estas portadas, como combinan lo visual con un mensaje lingüístico, ya también nos orientan bastante la interpretación. Esta fotografía, en cambio, no. Entonces yo en el análisis que voy a hacer ya estoy obviamente dando una interpretación particular. Pero esta fotografía de Mercedes con Charlie, que se usa mucho ahora en remeras, buzos y tal, yo pienso, ¿no?, que está en lugar de Mercedes Sosa en un rasgo particular que tiene que ver con la relación del folclore con el rock, su relación con el rock nacional y el rock argentino. Ella ha realizado interpretaciones de muchos temas de rock nacional, su relación particularmente con Charly García, ¿sí? Y también una cuestión de la unión de la música argentina. En esta otra imagen de Mercedes Sosa con Shakira, también podríamos hablar del atributo de la relación de Mercedes Sosa con la música latinoamericana, pero también en relación a la importancia de Mercedes Sosa en la música, ¿no? Atravesando diferentes géneros, mientras tal vez acá, digo, cuando se resalta el elemento poncho, tal vez uno podría pensar que el atributo que se resalta es también el folclore, ¿no? Entonces, bien, mismo objeto dinámico, desde construyendo objetos inmediatos diferentes. Y acá estamos siempre hablando de una cuestión visual, como les decía, si pusiésemos ahora una canción de Mercedes Sosa, estaría representando otro atributo distinto que es la voz. Ustedes, si la reconocen y la han escuchado, viendo esta imagen probablemente se les puede venir a la cabeza la voz de Mercedes Sosa. Pero eso ya es por su conocimiento colateral de ella, ¿bien? Entonces, en función de interpretante, bueno, el interpretante dinámico que les puede generar, piensen en el efecto particular que les genera solamente que resalta uno de estos signos. Pero en realidad es muy difícil separarlo, porque como decía acá Peirce, dice, el interpretante final es el único resultado interpretativo al que cada intérprete está destinado a llegar si el signo es suficientemente considerado. Esta distinción ocurre en el mismo momento y el efecto que tiene el signo en nosotros es directamente el efecto final, porque en realidad relacionamos el efecto particular de ese signo en ese contexto con todas las otras cosas, con la definición, por decirlo de alguna forma, que sabemos de ese signo, para generar un efecto un poco más global, más amplio, más general. Entonces podríamos hablar del efecto de alguno de estos signos, podría tener que ver con bueno, la importancia de Mercedes Sosa como cantora argentina y latinoamericana en el folclore, pero también atravesando diferentes géneros musicales, de cómo colaboró con artistas tan diferentes. Si se vienen ideas de ese tipo, podrían tener que ver con el interpretante final. Ahora, como decíamos, esto también es totalmente subjetivo y personal, porque también va a depender de qué conocimiento tienen ustedes, qué opinión, qué emociones, qué valores, qué ideologías respecto a este signo, ¿ok? Si pensamos en el ejemplo del fuego como algo más simple, si yo estoy alrededor de un fueguito, hace frío y armo un fuego y me siento alrededor del fuego y lo miro hipnotizado, me va a generar seguramente un efecto que tiene que ver con esto, con lo hipnótico, con lo acogedor, con lo lindo, pero no me olvido que ese fuego también quema, también puede quemar, también puede provocar incendios. Hay algo en el interpretante final que de alguna forma integra todos los diferentes interpretantes que yo sé que puede tener el fuego en distintos contextos de significación, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Lo seguimos trabajando en clase y les voy a dejar ahí unos videos para poder ejercitar un poco esto.